Hoy, en Antena Noticias, San Luis se suma a la línea de debates electorales. Dominan ataques en el segundo debate presidencial. Irak criminaliza la homosexualidad. Además, Antena al momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto. Hoy lunes 29 de abril, casi terminando mes, con mucha información, comenzamos. Al momento. Luego de días de incertidumbre, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 29 de abril, en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que continuará al frente del Ejecutivo. He decidido seguir, ha anunciado, al tiempo que ha señalado que esta decisión es un punto y aparte y ha llamado a la mayoría social a la movilización. El anuncio del jefe del Ejecutivo de este lunes se produce 5 días después que comunicara a través de una carta en Internet un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad al frente del gobierno. Sánchez, que había denunciado una campaña de acoso contra él y su mujer, ha señalado que confundir libertad de expresión con difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Un fuerte accidente vial se registró este fin de semana. La Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer el resultado de un trágico accidente en Malinalco que dejó 14 muertos y 31 heridos. Esto tras la volcadura de un autobús. Por medio de un comunicado, la Secretaría señaló que el accidente fue la mañana de este 28 de abril, luego de que un camión se volcara sobre la carretera Capulín-Chalma, en el paraje El Guarda de Guerrero. Al momento del incidente, policías estatales arribaron al lugar para resguardar la zona. Datos oficiales revelaron que fallecieron 14 personas y 31 más, como le digo, resultaron lesionadas. De acuerdo con el reporte oficial, el autobús viajaba con pasajeros procedentes de San Luis de la Paz, en Guanajuato, cuando el conductor perdió el control y se volcó en la autopista. Todos se dirigían al santuario de Chalma. La tradicional Feria de San Marcos, que año con año se celebra en Aguascalientes, se vio manchada luego de una riña dentro de un bar que incluyó detonaciones de armas de fuego y también al menos 46 personas detenidas. Fue durante la madrugada del sábado que el ambiente de fiesta cambió repentinamente, cuando en el centro nocturno llamado El Ruidoso comenzaron a volar botellas por el aire, justo en el momento en que sobre el escenario estaba el cantante de corridos Chicho Castro. La noche del viernes pasado se confirmó el asesinato del productor y periodista Roberto Carlos Figueroa. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 20 horas en un camino de terracería en el poblado de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, al norte de Cuernavaca, Morelos. Previamente, Figueroa, había sido secuestrado, según informes de fuentes policiales. Sus captores pidieron un rescate a su familia, sin embargo, el viernes se confirmó el hallazgo de su cuerpo dentro de su vehículo. De acuerdo con la información disponible, el productor de Acá en el Show, su medio de comunicación, salió esa mañana rumbo a Cuernavaca a dejar a sus hijos a la escuela y ya no volvió. Al parecer se trató de un secuestro express que terminó con la vida del periodista. Mire, este crimen es el cuarto en este sexenio que se comete en Morelos en contra de periodistas, en contra de la libertad de expresión. Luego de que le comentamos de su captura hace unos días, ahora, durante una audiencia que se prolongó hasta la madrugada de este domingo, el juez Rogelio León Díaz ordenó la liberación de Abraham Oseguera, hermano del Mencho, Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto al determinar que no existían elementos suficientes por los delitos que se le imputan. El juez señaló que la detención de Don Rodo no se realizó de manera legal. Las pruebas obtenidas durante la misma no pueden ser utilizadas en su contra, dice. Esta decisión generó controversia y preocupación entre México, quienes temen que Don Rodo pueda regresar a sus actividades ilícitas. En medio del tenso ambiente electoral que prevalece, ahora, consejeras del Instituto Nacional Electoral, el INE, alertaron de la renuncia de más de 200 candidatas a diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas en el estado de Zacatecas. Esto rumbo a la elección del 2 de junio en el estado. El Instituto Electoral local aclaró que ninguna renuncia fue por motivos de inseguridad,
pero su dicho fue contradicho justamente después, pues una parte sí se salió por esa razón. La consejera Dania Rabel Cuevas explicó que los motivos de las renuncias fueron entre ellas por cuestiones de inseguridad, porque fueron registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, también para cambiarse de partido político y de cargo por el cual habían sido postuladas, así como por cuestiones de estudio. De cualquier manera, estas renuncias masivas significan un revés para los comicios en el vecino estado de Zacatecas. La madrugada de este sábado, bomberos metropolitanos combatieron un aparatoso incendio en una bodega de los helados Sanmi, aquí en San Luis Potosí. De acuerdo con el reporte, el suceso se registró en el predio ubicado en Salvador Nava Martínez y calle Escandón, aquí como le digo en la capital potosina, en donde se quemaron vehículos y congeladores que estaban en desuso. Las llamas eran visibles desde varios puntos de la ciudad, por lo que las labores tardaron unas horas para sofocar completamente el fuego. Y bueno, no se reportaron lesionados. También aquí en San Luis Potosí, mire, un hombre asesinó a una expareja a balazos y luego se quitó la vida, en hechos que conmocionaron a vecinos de la colonia Piquito de Oro la madrugada de este domingo. Fue poco después de las 6:30 de la mañana cuando se reportó a las autoridades sobre dos cuerpos, un hombre y una mujer que estaban sin vida en la calle Faisán frente al número 713 de esa colonia, ubicada a inmediaciones del anillo periférico norte. Según las primeras investigaciones, inicialmente por la madrugada, el individuo llegó a la casa de su expareja y a la fuerza se llevó a los dos hijos de ambos a la vivienda de su madre. Posteriormente, el individuo regresó a bordo de una motocicleta Vento color negro. De nuevo discutió con la mujer, a la que persiguió por la calle Faisán. Fue a la altura del número 713 en donde el sujeto le disparó 2 veces a la cabeza a la mujer con una pistola y enseguida él también se dio un tiro en la cabeza y de esta forma los dos quedaron sin vida tirados sobre el pavimento. El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó que se busca terminar el ciclo escolar 15 días antes, derivado de los intensos calores que se tendrán en San Luis Potosí. Señaló que están al pendiente de lo que dicte la Secretaría de Salud y asimismo enviaron un oficio a la Secretaría de Educación Pública con el fin de hacerles conocer la situación de la entidad potosina. Estaremos atentos. Es un servicio básico para poder desarrollar nuestra actividad escolar y bueno, nosotros ya tenemos protocolos establecidos desde el primer día del ciclo escolar. Hoy estamos preparados para afrontar situaciones, sobre todo ponderando la salud de la población escolar, pero bueno, también es un poco complicado que si no hay el vital líquido podamos resolver situaciones y en este sentido estamos pendientes de lo que nos indique la Secretaría de Salud, la propia Dependencia Estatal de Protección Civil, que nos dicen cuál es el riesgo que puede haber y en un momento dado cuándo habrá que suspender labores de manera presencial para pues no provocar alguna situación, sobre todo de salud, en la población escolar. Entonces, a pesar de que nosotros estamos previendo con protocolos y solicitando ante la Secretaría de Educación Pública Federal salir 15 días antes, considerando que Estamos en época de debates electorales y San Luis Potosí, bueno, no será la excepción. Y es que se anunció que habrá 2 debates electorales entre los candidatos a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Así lo informó el consejero electoral Marco Iván Vargas Cuellar, presidente de la Comisión Temporal de Debates del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC. Uno, mire, será organizado por el propio órgano electoral y el otro será organizado por el Consejo Empresarial Potosino. El consejero también señaló que el CEPAC planea organizar 5 debates entre candidatos a presidencias municipales de los 5 ayuntamientos con mayor número de personas inscritas en la lista nominal, que serían San Luis Potosí Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Río Verde y también Matehuala, que aún, bueno, están sujetos a la aprobación del Consejo General del CEPAC. Estos son independientes a los 4 ejercicios organizados por instituciones externas que cuentan con el aval del organismo electoral. Mire, estos se llevarán a cabo en Santa María del Río, Tamazunchale, Cárdenas y San Luis Potosí. El primer debate por la alcaldía capitalina, organizado por el CEPAC, se realizará la primera quincena de mayo y el segundo en la tercera semana del mismo mes, del que se encargará el Consejo Empresarial.
El consejero recordó que en el caso de los debates organizados por el CEPAC se han abierto formularios para recibir preguntas de la ciudadanía para ser leídas justamente a los candidatos. Hasta el momento, en los debates distritales que se han realizado, los temas más frecuentes son el agua y la seguridad. También señaló que los candidatos no están obligados por la ley a asistir a los debates, ni se impone una sanción a los candidatos que falten a estos ejercicios. Comentó que será la ciudadanía la que decida qué hacer ante la ausencia de algunos de los candidatos a estos eventos. Y justamente ayer, entre una oleada de acusaciones y plagado de ataques, sobre todo entre las dos candidatas punteras, se realizó el segundo debate presidencial organizado por el INE. En un formato mejorado, pero aún con deficiencias técnicas como la iluminación, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez delinearon sus promesas electorales centradas en el desarrollo y el bienestar de México. Aunque miren redes sociales, bueno, sus nombres no solo fueron tendencia por las propuestas y enfrentamientos, sino por los divertidos memes que este encuentro generó. Los aspirantes a la presidencia compartieron su visión sobre temas como economía, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, crisis climática y también sostenibilidad, en un intento por presentarse como la mejor opción para liderar el país en el próximo periodo. Bueno, los candidatos no solo aprovecharon la oportunidad para presentar sus propuestas, sino también para criticarse entre sí, en un ambiente que refleja la intensidad de la competencia electoral. Con expresiones como "hemos ganado el debate" de Sheinbaum y "a ti morenista te invito a votar por la oposición" de Gálvez, bueno, los candidatos buscan resonar en el electorado y contrastar sus ofertas políticas. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez destacó por compartir las peticiones de su hijo para un mejor México, apelando a un enfoque más personal y cercano a las demandas ciudadanas. Más allá de las propuestas y los mensajes políticos, el debate también se convirtió en fuente de contenido para las redes sociales, en donde diversos momentos fueron transformados en memes. Desde la reacción a la utilización de un meme de internet por parte de Maínez, pasando por los comentarios bajo el hashtag Xochitl, hasta el deseo de algunos por ver a Denise Merker moderando. Bueno, el público no tardó en compartir sus impresiones humorísticas sobre el evento. Este fenómeno destaca el papel de las redes sociales como espacio de discusión política, aunque desde una óptica más informal y de entretenimiento. Uno de los aspectos más comentados fue la incapacidad de los candidatos de los tres de responder a la pregunta de un joven de Coacalco, lo cual, bueno, reflejó las deficiencias en el debate a la hora de abordar concretamente las inquietudes de la ciudadanía. Mire, estos son unos de los mejores momentos del debate. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. ¿Tienes, por favor? Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan.
a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera? En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y él jefa de gobierno. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. En otros temas, el Parlamento de Irak aprobó modificaciones a la ley contra la prostitución durante una sesión reciente, que incluyen disposiciones que criminalizan las relaciones homosexuales y las expresiones transgénero. Estas medidas imponen penas de hasta 15 años de prisión. Según declaraciones oficiales, estas acciones buscan proteger la decencia moral en la sociedad iraquí y evitar la propagación de lo que se percibe como una influencia extranjera. Además, se argumentó, que la ausencia de leyes disuasorias contra la homosexualidad ha llevado a la necesidad de estas enmiendas. Los defensores de derechos humanos han expresado su preocupación ante esta legislación, argumentando que aumentará el estigma y la violencia contra la comunidad LGBTQI+ en el país. Además, señalan que las disposiciones también penalizan la reasignación de sexo y ciertos comportamientos de género, lo que podría ampliar aún más la discriminación y los riesgos para las personas LGBTQI+ en Irak. Este proyecto de ley fue presentado por un diputado independiente en agosto del 2023 y ha generado un intenso debate en el país desde entonces. Inicialmente, se propusieron penas más severas, como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para las relaciones homosexuales. Sin embargo, tras la revisión y discusión en el Parlamento, se llegó a un acuerdo que establece penas de prisión y multas significativas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, por supuesto, han instado al gobierno iraquí a reconsiderar estas enmiendas y a tomar medidas para proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. En un contexto en donde la comunidad LGBTQI+ ya enfrenta violencia y discriminación, estas nuevas leyes podrían empeorar aún su situación y limitar aún más sus derechos fundamentales. Vaya atraso. Siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente inicio de semana. Cuídense mucho.